Una victoria condicionada. Una victoria condicionada. La primera pregunta que debemos hacernos en base al versículo que hemos leído es: ¿quién vence al mundo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que venció sobre el mal y puede mostrarte a vencer. En este día, dile al que está a tu lado: yo venceré en Cristo. Dice lo que lo oiga de nuevo: yo venceré en Cristo. Yo venceré en Cristo. Usted no va a alcanzar victoria por sí solo. La victoria usted la va a alcanzar cuando usted deposite totalmente su confianza en Cristo. La victoria le pertenece a Él. El apóstol Pablo nos habla en el libro de los Romanos, en su capítulo 8, versículos 31 al 39, diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El secreto para alcanzar la victoria es tener una vida de oración y una fe activa. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibirá y os vendrá. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Nada puede separarnos, pero hay una condición, y es que entendamos y creamos que nuestra fe está depositada en Cristo. El que venció fue Cristo, no fue usted. El que vence día a día es Cristo, no es usted. Él fue el que venció en el pasado en la cruz el pecado, pero es el que hoy día te acompaña a vencer, y es aquel que vendrá en victoria para rescatar tu alma. ¿En quién has depositado tu confianza? ¿A quién atañes tu victoria? Mi victoria pertenece a Cristo. Mi victoria pertenece a Cristo. Mi victoria pertenece a Cristo. ¿Cómo ocurrió la victoria de Jesús? Hay algo sencillo. La victoria de Jesús no ocurrió porque Él fue a buscar al mar a tentarlo, ni porque Él fue a decirle al diablo: no, mira, ven, dame. Ocurrió por medio de la resistencia. La palabra declara en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Jesús resistió al enemigo. No fue diciendo: porque yo estoy en guerra, ahora se levantó el enemigo y yo voy a ir en una guerra contra él, yo voy a estar constantemente alcanzando victoria porque tengo batalla constante. No es eso. Su trabajo es resistir, no atacar. Hay un refrán que dice que la mejor
El mejor ataque es una buena defensa. Para poder resistir los dardos del enemigo, tenemos que tener una buena resistencia, una buena defensa, y una defensa que está enfocada en 3 puntos. Primero, orar al Padre, depositarse al Padre en oración, orar constantemente, no repitiendo palabras vanas, sino hablando con el Padre. Cuando usted llama a un amigo y le dice: mi hermano, mira, yo estoy pasando por algunos procesos, pero tranquilo que yo creo que puedo vencer. Así mismo, cuando usted habla con Dios, le dice: Padre, aquí estoy, me enfrento a diferentes batallas, pero yo sé que por Cristo, que primero venció, en su nombre yo seré más que vencedor. Si estás peleando con la enfermedad, dile a la enfermedad: ya hubo uno que las cargó por mí y yo soy vencedor. Si estás peleando con la escasez, dice: ya hay uno que proveyó desde un principio y él me proveerá a mí. Si estás peleando con procesos judiciales, di que en Cristo y por medio de la ley de Cristo, de su gracia, tú serás vencedor. La victoria nuestra debe estar fundamentada en Cristo. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuestro trabajo está en soportar, en resistir, en aguantar. Cuando hablamos de la armadura de Dios, sabemos que hay un escudo que es el que nos va a resguardar, que es el que nos va a proteger. Y la espada que sacamos es la palabra. ¿Qué? Sí, la palabra. El segundo punto es la palabra. Para poder resistir los dardos del enemigo, tenemos que tener una buena base bíblica. Está fundamentado en la palabra. Leerla, escudriñarla y estudiarla. No es lo mismo leer la palabra, no es lo mismo escuchar un sermón, que estudiar la palabra de Dios. Lo hacemos lo más de aquí en la casa. Yo puedo resistir el embate del enemigo cuando leo la palabra de Dios y sé las promesas que hay ahí. Cuando también sé con qué palabras puedo defenderme del enemigo. Ahí entonces puedo resistir. Y estoy seguro que si resisto hasta el final, podré alcanzar corona de vida, porque Cristo, el que venció primero, me la dará. Dios dice en Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuándo es el día malo? Todos los días, porque los tiempos irán de mal en peor. Todos los días serán malos. Pero la palabra aquí, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: tienen que colocarse toda la armadura de Dios para que podáis resistir, podáis aguantar, podáis estar firmes al final, cuando todo pase. Y el día bueno será cuando venga Cristo. Entonces, si necesitas estudiar la palabra, ¿cuándo se termina el estudio de la palabra? Cuando venga Cristo, o tú te mueras primero antes de que Él venga. Entonces necesitamos escudriñar las Escrituras. Tenemos que tener en cuenta que debemos escudriñar las Escrituras. Muchas veces nos encontramos solitarios, aunque estemos rodeados de personas, tristes, aunque sin un motivo, derrotados, aunque sin pelear ninguna batalla. El enemigo aprovecha estos momentos para colocarnos las pruebas, y nuestra actitud es la que decide si continuar o ceder ante la tentación, o resistir al diablo para que él sea parte de nosotros. Abraham Maslow, un humanista, estudioso, psicólogo, en su teoría de la motivación define una pirámide de necesidades. 5 necesidades, 5 fases, 5 medios de tentación, pero también de victoria si creemos en Jesús. Las primeras necesidades son las fisiológicas.
Aquellas que atacan directamente al viejo hombre están en la capa más superficial de la carne y son las primeras que ataca el enemigo. Estas necesidades las componen el hambre, la sed, el sueño, el deseo sexual. Satanás, luego del tiempo en que Jesús se aparta guiado por el Espíritu, lo ataca directamente a esta capa, a la capa delgada que es la carne. En Mateo 4, versos 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos ahí en esta primera tentación que hace el enemigo, que ataca directamente a las necesidades fisiológicas. Usted y yo tenemos esas necesidades, no estamos apartadas de ellas. Jesús como hombre estuvo en esas necesidades. Pero Jesús no le dijo: te reprendo al enemigo, no dijo sal de aquí, no le dijo vete, solamente le dijo: escrito está. Y la defensa de Jesús fue la palabra que ya estaba dicha. Pudo resistir porque conocía la palabra. Es el verbo que le dio acción a la palabra en la tierra. Y nos enseña con esto que tú y yo podemos resistir ante las tentaciones que van directamente a atacar a nuestro físico, que van a atacar directamente a la capa superficial llamada carne, porque la carne va de continuo al mal. Mas nosotros, creyendo en la victoria que es por Jesús, entonces vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Mi victoria no puede estar en las manos de un hombre, no pueden estar ni siquiera en mis manos. Mi victoria tiene que estar en Cristo, porque Cristo es el que nos puede guardar del enemigo, y es su palabra la que nos permite resistir. El segundo nivel de las necesidades que describe este tipo llamado Maslow es la de seguridad. Son las de sentirse cuidado, sentirse resguardado, sentirse protegido. Este segundo terreno Satanás intenta vencerte también, tal como trató de vencer a Jesús, y esto se explica en el capítulo 4 del libro de Mateo, en sus versículos 5 al 7, cuando leemos que la Biblia dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba atacando esa parte del ser humano donde nosotros necesitamos estar seguros, estar protegidos. Si le dices: mira, como tú eres el Hijo de Dios y tu Padre te ama, entonces tírate desde aquí arriba, tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, porque ya Él lo escribió y dijo que tu pie no tropezará con piedra. Le citó la palabra. Es que el diablo ya estuvo en el cielo y conoce los dichos de la boca de Dios. Entonces tú y yo, que estamos aquí en la tierra, que no hemos estado en el cielo, ni nos podemos imaginar lo que allá arriba hay guardado para nosotros. Él quiere que nosotros perdamos lo que Él perdió por ser el enemigo. Él quiere que lo perdamos, y para que lo perdamos te va a citar las Escrituras. No todo el que venga y te diga que es palabra de Dios está con el Espíritu de Dios y puede hablar a tu espíritu. Hay que escuchar bien de quién viene la palabra. Si es una persona usada directamente por Dios, Dios confirma a tu espíritu lo que el Espíritu está hablando a través de él. Pero si no viene de Dios, tú estás listo para resistir si conoces la palabra de Dios. Hay muchos predicadores, muchos hombres que son instrumentos del diablo para traer la palabra de Dios disfrazada. Pero en este día yo te digo que cuando hablen a tu espíritu, tú tienes que estar conectado en el Espíritu de Dios y poder tener en tus manos la palabra de Dios, para que puedas resistir en el día malo.
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos de ellos harán milagros y prodigios, pero apostatarán contra la fe. Solamente serán negociantes de ella y pasarán pañito tibio y hablarán de prosperidad, pero no es la prosperidad que nosotros esperamos, porque nosotros solamente somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo y por ende nuestro enfoque tiene que estar en las cosas del cielo, enfocarnos en lo de arriba para entonces poder resistir aquí abajo. No te dejes engañar del enemigo. Cuando quieran decirte que para cuidarte tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, mire, vaya al altar, ríndase ante el Señor. Él hará. Escudriñe su palabra, saboree esa palabra y utilícela para resistir al enemigo. El tercer escenario utilizado, y según el describe Maslow, son las necesidades de afiliación. Estas necesidades se expresan cuando la persona busca superar los sentimientos de soledad y sentir que hay un vínculo afectivo entre ellas y ciertas personas. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús aquí en la tierra estuvo con muchos y no perdió a ninguno, y cubrió la necesidad de afiliación. El enemigo puede atacarte por esa parte, la necesidad de tú estar con otros. Si no estás con otros, él va a atacar por esa parte. Te vas a hacer sentir solo, que no estás valorado, que tú que no sirves, que no tienes una estima. Entonces cuando él va a atacar por ahí, va a entrar en tu vida algo llamado depresión. Y es la depresión que ataca en lo secreto y te ataca en la soledad. Y ahí entonces va carcomiendo tu mente y ahí te ataca el enemigo. Busca tu vulnerabilidad cuando estás solo. Cuando estás solo. Hebreos 10:13, la palabra de Dios declara relacionado con esto en el versículo 23 al 25: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Se acerca el fin. Y Satanás está atacando con la depresión, está atacando con el bullying. Y el bullying son personas que te agreden, y luego en tu casa tú solo, infravalorado, con una estima baja, caes en depresión. Y la depresión trae consigo ideas suicidas de quitarte la vida que a ti no te pertenece, porque fue Dios que te la dio desde el principio, y ahí te va atacando. Dice aquí Hebreos que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. No, porque yo creo en Dios y no importa, yo estoy solo, pero yo creo en Dios. Ningún hombre salva a otro hombre. Sí, y maldito el que cree en otro hombre, pero no te mandaron a creer en el otro hombre, te mandaron a creer en Dios y estar con los demás y exhortándonos y llamándonos buenas obras y amor unos con otros. Porque si usted va a vivir solo, vaya a ser una montaña, usted es ermitaño, y no compre nada de otro, porque usted puede estar solo. Usted va a tener que cultivarlo y hacerlo todo usted. Pero como no fuimos creados para eso, fuimos creados para estar en unidad como un solo cuerpo. Entonces no podemos dejar de congregarnos, no podemos apartarnos de nuestra casa. No, yo me voy a la casa solo a orar, y Dios sabe cómo está mi corazón. Sí, Dios sabe cómo está tu corazón, y Dios sabe también cómo está tu vida, y Dios sabe que el enemigo puede utilizar esa soledad para hablar a tu alma, para deprimirte, para llevarte ideas suicidas, y para que tú hagas lo que el enemigo quiere, que pierdas tu alma al atentar contra tu vida.
No podemos permitirle al enemigo una brecha. Y esa es una brecha grande, aunque parezca pequeña. La palabra de Dios es clara. No porque yo estoy bien, porque mire, no, que yo no peco, que yo no esto, que yo no lo otro. Sí, pero Jesús se congregó. Con él andaban 12. Y aún aquellos que no estaban para ser salvos, estaban con él. Y Jesús no se separó de sus discípulos. Estuvo con ellos, fortaleciéndolos. Cuando Pedro cayó, Jesús lo levantó. Cuando otros discípulos dudaron, Jesús habló para que ellos pudieran mantener su fe activa. Y le habló del amor y de ese vínculo que va a unir. Si hablamos de vínculo es porque estamos hablando de unidad, porque estamos hablando de concatenación, porque estamos hablando de que estemos juntos en armonía. Esto está atacando a la iglesia. Juntos pero no revueltos están. Miren, hay que ser como los huevos, echando pito al caldero. Está junto y revuelto ahí, porque en esa revoltura baja el Espíritu Santo. Porque así mismo ocurrió en Pentecostés. Cuando estaban juntos y revueltos en la misma casa, vino un viento recio y sopló, se llenó la casa, se repartieron lengua y cada uno hablaba según lo que el Espíritu le daba que hablasen. Se podían unos con otros comunicar por medio del Espíritu que yacía en ellos. Y para que haya unidad, tenemos que estar juntos y unidos en Cristo Jesús. Esa es la victoria que vence al mundo. La siguiente necesidad, cuarta necesidad que ataca al hombre, es la necesidad de reconocimiento. Estas son las necesidades de verse reconocido, que otros digan, mira, él es, y lo hace, qué bien, gloria a Dios, aleluya. Mateo 4, 8, 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ataca a nuestro ego, ese yo. La palabra dice que deja que la lengua del extraño sea la que te lave. Tú que te estás de tranquilo y tú lo que viniste a servir. Cuando a Cristo le preguntaron, él dijo: el más grande allá en el reino sea el que esté dispuesto a servir. Ya no está buscando plataforma para que crezca ministerio. Si su ministerio va a crecer, va a ser porque el Señor te va a ensanchar. Cuando tú estés dispuesto a servirle a otro, es cuando vas a crecer. Y en ese momento, entonces los demás dirán: sí, Él es, sí, Él hace, sí, Él lo puede hacer, porque ya el Señor te habrá exaltado. No busques plataformas humanas. No crees esa estela de humo para que otros hablen de ti. Más bien, tráncate en los secretos y dile a tu Padre. Y tu Padre que escuche en los secretos te recompensará en público. Ah, no, porque yo necesito que me vean. Miren, yo tengo un ministerio de teatro para que me vean. Mientras menos lo vean, más el Señor lo exalta. Mientras más te ven y más tú te pones adelante, más el Señor te quita y te aparta, y llegará el momento que te eliminará de la posición, porque esa posición no es tuya, porque el Señor da a quien quiere y en el momento que quiere. Personas que tratan de colocarse en tu ministerio, personas que sin tener la posición, porque el Señor pone a ministros en la congregación para que ubiquen y digan: este líder sí, este líder no, este líder sí, este líder no. Eso pone el Señor. Pone a los pastores como ángeles para que ellos den mensajes y digan lo que Dios quiere que ocurra. Mas hay personas que entran y intentan tomar tu lugar. Eso no lo mandó el Señor. Esos son planes del mismo diablo.
Si ese ministerio tú lo vas a dirigir y no lo estás dirigiendo en este momento, tranquilo, que el Señor te va a poner. No importa lo que se levante, el Señor te pone. Señores, mire, su victoria está en Cristo y la victoria de la iglesia está en Cristo. Una iglesia para crecer necesita estar sana, pero si está podrida por dentro y hay anatema, no va a crecer. Necesita salir pudredumbre de la iglesia de Dios, para que luego que esa pus salga del templo, entre el Espíritu Santo, renovando fuerzas y limpiando todo lo que está sucio. Y el Señor nos llamó a llevar el mensaje. El jueves habíamos 5 llevando el mensaje. Eso es lo que el Señor quería. Pero si usted está en una tribu, diga: yo no puedo, siéntenme, denme un tiempo, tengo que meterme en reconciliación con el Señor. Y no sea anatema. No sea anatema. No diga si estoy, si no está. Diga no estoy y ya. Porque es mejor una verdad clara y en el principio que una mentira que va a llegar comiendo el corazón de los demás. Porque dicen: pero mira, falta fulano, mengano, sutano. Pero pues yo falto la semana que viene. Cuando me toque a mí yo voy a faltar. Y usted se pone como piedra de tropiezo de otros. No asiste a la evangelización, pero está en una tribu. Usted no está en ninguna tribu, no, usted está cerca del infierno y casi agarrado del diablo. Sálgase. Porque el Señor ha llamado una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que profese su palabra todo el tiempo. Excusas para el mundo no tenemos, pero sí para Dios. Pues entonces usted está en el mundo, porque en primera de Juan 3:10 dice: en esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, en que los hijos de Dios, las cosas de Dios son las que hacen. Entonces, ¿dónde está enfocada tu victoria? ¿Está en Cristo o está en el mundo? Esta es la fe que ha vencido al mundo. Es creer en Cristo y hacer lo que dice su palabra. La quinta y última necesidad es que describe Maslow, que el enemigo ataca, porque ustedes creen que no lo ataca, lo ataca todito. Son las de autorrealización y desarrollo. Estas son necesidades internas que van al desarrollo espiritual, moral y la búsqueda de una misión en la vida. La ayuda desinteresada por los demás. La cúspide de las necesidades. Maslow, para mí, que mientras estaba describiendo las necesidades, estaba en la lectura de la Biblia. Porque esa necesidad de autorrealización se llama estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Y ustedes creen que la palabra no habla de eso? Mateo 16, 22, 24 dice: entonces Pedro, tomándolo a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para alcanzar estas necesidades que van a la propia existencia del hombre, que van al propio vacío del hombre, tenemos que tener los ojos bien puestos en Cristo. Viendo en las redes, me daba pena lo que está ocurriendo. Un artista urbano llamado Farruko tiene un primer encuentro con Dios y canta una canción cristiana. Y no es cristiano, pero un artista cristiano urbano escribe una canción y se la da, donde él dice en esa canción que él se siente incompleto, que le falta algo en su vida. Una canción que usted lo oye y le ministra, porque fue escrita con un fin de exaltar a Dios y de hablar al hombre. Y en estos días ese artista se convierte a Cristo. Adivina, adivinador, ¿quiénes son los primeros que lo están señalando? El pueblo de Dios.
Él no se ha convertido al corazón y usted está en el corazón de Él. En lugar de decirle no se convirtió, apóyele y dígale en el nombre de Jesús, sigue así. Tú serás un buen ministro del Señor. Hable las cosas que quizás si no son, se van a convertir en realidad. Porque usted va a comenzar a creer en aquel que venció en la cruz del Calvario, en el que hizo que se convirtiera un preso al lado de él, en la misma hora que lo iban a crucificar. No puede hacer que se convierta un hombre. Usted no está creyendo que la victoria es de Cristo. Porque Él dijo, mayores cosas que las que yo hice van a pasar en los postreros días. Y este es el momento de que ocurra. ¿Estamos preparados? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Estamos preparados para recibir drogadictos? ¿Para recibir prostitutas? ¿Para recibir ladrones? ¿O estamos preparados para desde que entren señalarlo, juzgarlo y hablarle a lo que era? Si era prostituta, viene a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Si era ladrón y dejó de robar, gloria a Dios. Si era drogadicto y dejó de consumir droga, gloria a Dios. Todas esas cosas pasaron. Hay que dejar que viva el nuevo hombre. Y nosotros como hermanos apoyarle en medio de esa situación. A Cristo, si estuviera hoy en día, lo sacaran de las congregaciones, porque decían los escribas y fariseos, se junta con prostitutas, se junta con ladrones, se junta con estafadores. Él dijo, ajá, y los que están sanos necesitan medicina, son los enfermos. Este es un manicomio. Este es un hospital. Aquí vamos a dar lo que necesita el cuerpo y el espíritu, lo que necesita el alma. Muchas veces vienen afligidos aquí al altar, pasan y se entregan a un Cristo que ya conocen. Pero usted que dice tener la victoria de Cristo, marchita esa conversión. Criticamos el peinado, criticamos el estilo de vestir, pero en ningún momento dijiste, mira, si no tienes papelata yo te doy tanto. Si no tienes la ropa, mira hermano, póngase esa. Eso fue lo que vinimos llamados a hacer. Lo que estamos llamados a hacer es a apoyar, es a ayudar, es a reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Señalándolos aún antes de pasar los atrios de Dios? ¿O le estamos invitando a entrar a un lugar donde va a cambiar su vida y su suerte? Y donde se va a encontrar con un vencedor que lo ayudará a vencer. Son necesidades, ahí lo dice Maslow. Ellos tienen esas necesidades. Pero para poder vencer necesitan estar con el vencedor. Y tú le estás ayudando a conocer al vencedor, o está siendo el tentador. La victoria es de Cristo. Las transformaciones no ocurren de un momento a otro, son un proceso. Paso 1, entró. Paso 2, se hizo consciente. Paso 3, comienza una búsqueda. Paso 4, se integra a un grupo que lo ayuda. Paso 5, reconoce los pecados que todavía tiene. Paso 6, quiere vencer junto al vencedor. Es un proceso. Es un proceso, paso a paso. Y nosotros en cada paso tenemos la oportunidad de trabajar. Invitándolo a entrar, haciéndolo sentirse parte de la casa, orando con ellos. Si leemos la historia del metodismo, dice que se juntaban entre ellos los más fuertes con los más débiles. Para esos más débiles, escuchar dónde estaba la debilidad, orar con ellos y ayudarle. Y somos metodistas, no somos cristianos, no, lo que somos unos hijos del diablo. Porque hacemos otras cosas. Ahora, si somos hijos de Dios, las cosas de Dios hacemos. ¿A cuántas personas de la calle tú estás invitando a la congregación? ¿O a cuántas personas le estás hablando de Dios?
¿O a cuántas le estás mostrando a Dios? ¿Con cuántas comparte el Evangelio una palabra de vida y no señalas? La pregunta, vamos a analizarla durante la semana. ¿Qué necesitamos para vencer? Reconocer a Jesús como el victorioso y creer en Él. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reconocer es distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias de esta. También es examinar con cuidado y detención una cosa o una persona para conocer mejor su estado, conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de él. Si creíste en Jesús, te toca hoy reconocerlo, analizar, verificar y transmitir lo que Él te ha enseñado. Ese es el vínculo perfecto. ¿Cuál fue la victoria de Jesús? Quizás piense que fue vencer el pecado. Está tibio, muy cerca. Pero realmente Jesús nos enseñó a nosotros cómo vencer al pecado. Su victoria es la que menciona el apóstol Pablo en Romanos 5, 10, 11 al decir: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17, 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Señor nos entregó el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios, y no nos llamó a señalar los pecados de los hombres. Señalamos a veces los que están afuera y otras muchas veces los que están adentro. Un hermano cae y muchas veces lo señalamos y no nos ayudamos a levantarse, y en lugar de reconciliar volvemos a que tenga un rencor contra Dios por medio de nosotros. Otras veces nos clavan una espina en el corazón y nos dejamos que esa espina se convierta en una semilla, y esa semilla brote una raíz de amargura, y no estamos reconciliados con Dios y mucho menos con nuestro hermano. Cuando caiga la espina, sácala por medio de Jesús, bótala para que no crezca una raíz de amargura, y únete a tu hermano en oración. Si no puedes hacerlo tú directamente, busca un tercero para que se elimine el conflicto, porque lo dañado pudre lo bueno, mas saca lo dañado de donde está lo bueno, se queda lo bueno y fresco. Como hijos de Dios somos llamados a reconciliarnos unos con otros, y luego a reconciliar al mundo con Dios. Y te pregunto a ti, hermano, ¿estás reconciliado con tu hermano y con Dios? Porque Dios dice en su palabra: si no estás reconciliado con tu hermano, que tú lo ves ahí, a Dios lo tienes ignorado. Y a ti, amigo, yo hago una cosa bien, entonces ya no hay problema. Hijo del diablo.
para ser hijo de Dios, tiene que pasar al altar y reconocer a Cristo como el victorioso, y en su victoria alcanzar victoria y ser más que vencedor. Mi victoria no estará completa hasta que no reconozca de quién es la victoria. La victoria es de Jesús. La victoria es de Cristo. Yo no podré vencer al pecado yo mismo. Lo voy a hacer por medio de Cristo y de su ejemplo. Ahí la Biblia nos muestra cómo todas las necesidades, que son las tentaciones que utiliza el enemigo para hacernos caer, Cristo las venció por la palabra y nos mostró el camino para ser vencedores. Pero será reconociendo a Cristo como el vencedor. Noemí decía mientras adoraban: a veces tenemos problemas, muchas veces caemos presa del pecado, pero el ejemplo no es quedarnos en el suelo, sino reconocer como el rey David lo malo que hemos hecho y levantarnos renovados por medio de la victoria de Cristo Jesús. Estemos puestos de pie, pueblo de Dios.